Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa bolsa o cartera. Está hecha uniendo cuadrados a crochet. Para esta necesitamos aproximadamente unos 160 gramos. Tiene 8 cuadrados en total, 20 gramos por cada uno. Número 4. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar voy a estar utilizando estos cuadrados. Ya les enseñé a hacer este modelo en un video anterior, nada más que con colores diferentes, pero eso no cambia para nada. Este tiene 3 vueltas con lana mezclada, que tiene los colores mezclados en una sola hebra, y luego 2 vueltas en color blanco. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción para que puedan ir primero a ver el video, tejan sus cuadrados, son 8 piezas en total, y luego van a ver cómo armarlas. Este mide unos 14 centímetros de ancho, pero lo pueden hacer más grande o más pequeño. Todo depende de las vueltas. Tenemos ya las 8 piezas listas. Este hilito que fue donde terminamos lo voy a dejar para luego esconderlo hacia adentro. Y las vamos a colocar en este orden. Este es el lado del derecho. Este es el lado del revés. Se nota muchísimo la diferencia. Vamos a colocar una pieza así, con el revés hacia arriba y la otra con el revés hacia abajo. Para cuando las volteamos nos queden las dos del lado derecho. Esto deben de asegurarse para que no se confundan, porque si las cosen van a tener que desbaratarlo. Volvemos igual. Una así y la otra así. Y las vamos a colocar en esta forma, punta con punta. Tomamos 2 más y las colocamos exactamente igual, de la misma forma, y las vamos a coser aquí. Y las últimas 2 las vamos a coser todo en estos 2 lados y luego en estos 2 hacia abajo. Pero eso se los explico ya cuando tengamos todas estas piezas unidas. Vamos a comenzar por este lado. ¿Por qué? Porque así unimos esta pieza. Cuando lleguemos aquí no tenemos que cortar y seguimos para acá. Primero vamos a unir, yo voy a unir las 3 del frente y luego las 3 en la parte de atrás. Voy a utilizar una aguja lanera, que es muy fácil para coserlo, aunque también lo pueden hacer con puntos deslizados o con puntos bajos con el mismo ganchillo. Vamos a tomar estos 3 que están al derecho y separamos estos 3 que son los del revés. Comenzamos, como les dije, así. Primero con estos 2 de aquí. Aquí tenemos 2 cadenas. Vamos a tomar una y una del otro lado. O más bien lo vamos a tomar en la segunda para que nos quede bien cerrado. Aquí está el punto y aquí está la cadena. Tomamos solamente la parte de afuera. La cadena tiene 2 partes, la de afuera. En este lado. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Tomamos la parte de afuera de la cadena. Vamos a ver, aquí lo juntamos así y ahora comenzamos con un nudo. 1 y 2. Pueden hacerle 3 si quieren que les quede mejor, pero con 2 está bien. Este hilo lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos cosiendo. Tomamos así la cadena de abajo con la de abajo del otro lado. Y solamente vamos dando puntadas. Tomamos esta de abajo y la otra. Y vamos dando puntadas. Así vamos a continuar. Tomamos una aquí y la otra. Y a la vez estamos escondiendo este hilo. Cuando tenemos aproximadamente unos 3 puntos, vamos a tirar del hilo para que se cierre y nos queda así. Continuamos.
una en este lado y la que corresponde. Sí deben de asegurarse de tomar las puntadas que corresponden sin saltarse ninguna, para cuando lleguen al final no les vayan a faltar. Ya tenemos aproximadamente unas 3, solamente tiramos un poco, no demasiado, para que se junte el punto. Miren cómo va quedando. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final del cuadrado. Ya tenemos las dos primeras piezas unidas, miren qué bonito queda. Ni se nota la costura. Y así se ve por la parte de atrás. Ahora vamos a unir el otro, que va a ir de esta forma, con la abertura hacia arriba. Entonces lo único que hacemos es girar. Ahora comenzamos por este lado, tomando igual la cadena de abajo. Unimos ahí. Tomamos esta y unimos con la otra. Y lo vamos ajustando. No demasiado, pero ya nos quedó ahí la otra pieza. Ahora vamos hacia abajo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, podemos cortar la hebra para unir las otras 3 exactamente iguales, que nos queden 1 hacia abajo y 2 hacia los lados. Una vez ya tenemos así unidas las 3 piezas y las otras 3, colocamos 3 con el lado del revés hacia adentro y las otras 3 con el lado del revés también hacia adentro, para cuando las volteemos nos queden derechas. Esto va a ir así, una encima de la otra. Pero ahora vamos a unir con estas 2. Va una de cada lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coser primero así, hasta llegar aquí. Luego vamos a voltear esto y lo vamos a coser hacia abajo. Primero lo vamos a hacer de un lado y ya les voy a mostrar cómo queda. Vamos a comenzar cosiendo este. Todo lo estoy haciendo igual con la aguja lanera. Tomamos aquí en la esquina la cadena y hacemos lo mismo en el otro lado. Volvemos a hacer un nudo. Es exactamente igual todo. Comenzamos con el nudo y vamos cosiendo. Ahí. Ahora lo vamos a coser hasta llegar a esta punta. Cuando lleguemos a esta punta lo torcemos así y lo cosemos hacia abajo. Terminamos de coser primero esta parte y luego hacia abajo. Y miren cómo se levanta la punta. Este es el triángulo que teníamos al inicio. Cosimos aquí y luego aquí. Ahora colocamos el de abajo. Y vamos a repetir exactamente igual. Dejamos 2 cuadrados hasta este lado y ahora lo volteamos. Para no cortar el hilo, ahora lo cosemos al revés. Comenzamos así, hacia arriba. Cuando lleguemos hacia arriba, entonces cosemos hacia el otro lado. Lo vamos a coser nada más hasta este punto, o si quieren, ya para aprovechar el hilo, pueden terminar la costura hacia arriba. Miren, así, aquí está la pieza, la colocamos aquí. Cosemos primero aquí, llegamos a la esquina porque se ve por las cadenas, cosemos ahí, luego hacia arriba y ya para terminar, cosen también hacia arriba. Una vez terminamos de coser un costado, así es como nos queda. Ya tenemos un lado cerrado, se ve un poco redondeado. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en este lado con el otro. Lo voy a voltear así para que me quede igual que el otro. Colocamos aquí la hebra. Cosemos con el primero. Luego con el segundo. Lo volteamos. Cosemos así hacia arriba. Y después vamos con la otra parte hacia arriba. Ya cuando tengamos este otro lado, también cosemos igual que aquí, que solamente nos va a quedar la abertura en la parte de arriba. Cosemos también estas 2 piezas. Vamos a terminar de coser y regresamos. Una vez terminamos de coser todas las piezas, así nos queda. Queda un poco redonda en la parte de abajo. Y con esta abertura en forma de triángulo.
Ahora vamos a tomar nuevamente la hebra de color blanco para hacer un borde en esta parte, porque como nos queda así el punto no se ve tan bonito. Podemos comenzar en cualquier lado, en el medio, en una esquina, donde ustedes quieran. Hacemos un nudo, lo conectamos ahí, en ese punto, y hacemos el nudo. El nudo no cuenta, así que ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Y lo que vamos a hacer son puntos bajos. Vamos a la siguiente cadena, hacemos punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a continuar un punto bajo en cada una de las cadenas en la base hasta que lleguemos aquí. Cuando lleguemos aquí vamos a hacer una disminución o vamos a tomar 3 puntos juntos para que siga manteniendo la forma. Hicimos puntos bajos en todo el borde hasta que lleguemos aquí a este lado. En este lado vamos a tomar este punto, tomamos el punto central y el punto que le sigue. Los 3 y lo cerramos todo de una vez. Esto es para que siga así esa curva y ahora ya continuamos con el resto igual, punto por punto. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Y nos va quedando algo así. Ya se ve un borde un poquito más definido. Vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí nuevamente, repetimos lo mismo. Tomamos esos 3 puntos y los hacemos solo uno. Cuando lleguemos al final de la vuelta, aquí fue donde comenzamos, terminamos ese último punto y unimos ahí con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena y voy a repetir una vuelta más. Ahí mismo voy a comenzar con el punto bajo y seguimos. Así el borde nos queda un poquito más ancho. Pero si ustedes quieren dejarlo ya con una sola vuelta también está bien. O si también quieren hacer más vueltas, pues también. Vamos a terminar hasta aquí. Ya no vamos a hacer disminuciones en esta vuelta porque solo voy a hacer una más. Voy a tejer punto por punto porque va a seguir igual manteniendo esta forma. Tejo ese punto y el otro y así. Vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos aquí. Ya cuando lleguemos aquí sí vamos a unir y vamos a cortar la hebra y hacer el nudo. Terminamos la segunda vuelta. Así nos queda. Ahora sí ya está casi lista. Vamos a reservar para hacer la pieza que vamos a utilizar en este lado. Voy a colocar uno de estos botones de madera en este lado y para el otro vamos a hacer la pieza con la que lo vamos a cerrar. Para eso tomamos 2 de nuestros dedos, o bueno, dependiendo el tamaño del botón. Vamos a dar 1, 2, 3, 4 vueltas. No queremos que nos quede muy gruesa. Pasamos por dentro el hilo y hacemos el nudo. Ahora retiramos los dedos y comenzamos a hacer puntos bajos para cubrir los hilos. Vamos y hacemos un punto bajo bien pegadito para que nos vaya quedando todo cubierto. Punto bajo y así vamos a ir todo el borde hasta cubrir. Después de cubrir todos los hilos nos queda algo así como una argolla. Llegamos aquí al final donde comenzamos y unimos con el punto deslizado para cerrar esa vuelta. Ahora levantamos una cadena, nada más, porque vamos a hacer puntos bajos para que nos quede bien pequeño. Comenzamos con el primero, segundo, tercero y cuarto. Pueden hacer más puntos o menos puntos dependiendo de qué tan ancha quieran la tira. Llegamos ahí, giramos y comenzamos de nuevo con un punto bajo, segundo, tercero y cuarto. Lo pueden girar así como les mostré o también pueden hacer una cadena para que le queden más alto y ahí mismo hacen el punto bajo. Nada más deben de asegurarse de mantener los 4 para cuando lleguen al final toda la tira tenga el mismo grosor, si no les va a quedar torcida. Volvemos de nuevo, una cadena que no cuenta y comenzamos haciendo los 4 puntos bajos. En mi caso, que escogí 4.
Así vamos y ya nos va quedando como una tira, una cinta. Para saber el tamaño que necesitamos, lo vamos a colocar aquí en la parte de atrás donde lo vamos a coser y que nos alcance para cerrar con el botón. Así va a ser la cantidad de vueltas que van a necesitar. Que no les quede flojo porque así les va a cerrar muy bien su bolsa. Así. Ya yo lo voy a dejar con estas 4 vueltas. No le voy a hacer más porque quiero que me quede bien ajustado. Cortamos el hilo y lo dejamos un poquito largo para utilizar la aguja para coserlo. Hacemos el nudo. Y ahora vamos a utilizar de nuevo la aguja lanera. Todas las cositas que les estoy mostrando, ya les hice un video donde las compro. Para si les interesa la aguja lanera, también la cadena y las argollas que voy a usar para el asa. Todo eso lo pueden encontrar en esa aplicación que les mostré en otro video. Ya tenemos esto listo, nos aseguramos de que esté por el lado del derecho cuando lo vayamos a coser. Primero vamos a ver, ahí está el botón, le calculamos ahí. Ahora lo volteamos y lo doblamos. Así vemos más o menos dónde nos va a quedar la costura. Ahora volvemos sujetando sin que se nos zafe. Vamos a centrarlo y comenzamos a coser. Esto no tiene que quedar demasiado perfecto, las puntadas, porque estamos cosiendo con el mismo hilo. Cuando cosemos con el mismo hilo no se nota para nada las puntadas, aunque sean grandes o pequeñas. Ahí vamos dando una puntada hacia arriba y una puntada hacia abajo. Y volvemos y damos otra hasta que estemos seguros de que esta pieza está bien agarrada. Yo le voy a dar una sola pasada porque ya quedó muy bien. Pero si ustedes quieren le pueden dar una segunda hacia atrás, solamente van ahora hacia atrás y dan una puntada y así hasta que lleguen al borde. Bueno, ya les voy a mostrar con la segunda pasada para qué. Hasta atrás. Listo. Así nos queda la pieza. Ahora solamente nos toca hacer un par de nudos en la parte de adentro para que no se nos suelte. Con unos 2 está bien porque esto no hace fuerza para nada. Y lo cortamos. Así nos queda la pieza para cerrar. Ahora vamos con el botón. Volvemos a doblar esto para calcularle. El botón va aproximadamente aquí. Pues para este voy a utilizar una aguja lanera más delgadita para que pueda entrar por los agujeros. Lo voy a voltear así de frente, justo en el centro. Y esto solo vamos a pasar la hebra así, la llevamos hacia atrás. Podemos hacer un nudo con el hilo y vamos a dar un par de puntadas más. No necesita demasiado, como les dije, esto solamente es para cerrar. Vamos a dar una y otra. Unas 3 puntadas contando el nudo inicial. Así nos queda. Ahora venimos aquí a la parte de adentro. Con el hilo que nos sobró, volvemos a hacer 1 y 2 nudos. Listos. Bien apretado. Cortamos lo que nos sobra. Ahora solo nos queda cerrarla. Tomamos esto, volteamos hacia el botón para que sea fácil y lo colocamos por dentro de la argolla. Miren qué hermoso queda con ese cierre. Aunque también le pueden colocar cremallera o broches por dentro, pero yo lo voy a dejar de esta forma que es más fácil. Y ahora sí, para terminar tenemos el asa. Esta cadena mide aproximadamente 1 metro de larga, pero eso es cuestión de gusto. Y las argollas que se abren y se cierran. Esta la vamos a colocar acá, no muy pegado al borde para que no se estire cuando le coloquemos peso. Algo así. Ya quedó lista en ese lado. Y ahora hacemos lo mismo con la otra. La doblamos así. Le calculamos más o menos dónde la colocamos en el otro lado y la cerramos. Y ya está lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo.
Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.